Y hermanos, en estos breves minutos que ustedes me han concedido, yo quisiera que nos dedicáramos a observar una preciosa ilustración que Dios nos dejó en su palabra para poder comunicarnos cómo debemos entender un matrimonio desde la perspectiva de Dios. No sé si ustedes han traído sus Biblias, pero me gustaría que me acompañaran a Génesis capítulo 1. Y reitero, la razón por la cual los estoy llevando a estos pasajes a los que vamos a ir es porque quiero que analicemos una ilustración que el Señor dejó en su palabra para entender cómo opera la institución matrimonial que el Señor ha dado o ha creado para nosotros los hombres. Génesis capítulo 1. Vamos a leer el versículo 16, que hace parte de lo que el Señor creó en el día cuarto. Voy a leer a favor de ustedes. Génesis 1:16 dice así: E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Quiero que noten en ese versículo algunos aspectos de igualdad entre esas dos lumbreras. Por favor, revísenlo, tómense el tiempo de revisar. Aspectos de igualdad. Vemos que juntos astros, juntas lumbreras, de hecho son llamadas así, como lumbreras. Aspectos de igualdad, lumbreras, ahí encontramos una. ¿Qué otro aspecto de igualdad vemos en el verso 16? Juntas son grandes, ¿notaron? Grandes lumbreras. Otro aspecto de igualdad, que tienen señorío. ¿Lo notaron? Muy bien, ahí encontramos tres aspectos de igualdad. Ahora quiero que noten también aspectos diferenciales entre esos dos astros. Nótenlos. ¿Los vieron? Que hay un astro que es llamado mayor y otro menor, ¿correcto? ¿Cuál otro? Muy bien, hay un astro para el día, otro astro para la noche. En conclusión, tenemos aquí en el día cuarto dos astros que tienen aspectos de similitud y tienen aspectos diferenciales, ¿correcto? Pero usted tal vez se está preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con el matrimonio? Mucho, mucho, hermanos. Tenga en mente los aspectos de igualdad y de diferencia que acabamos de revisar. Y ahora acompáñenme a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Bien, si usted tiene Reina Valera, va a notar un título allí en Génesis 37. ¿Cuál es el título? Perfecto. José es vendido por sus hermanos. Un episodio que es muy conocido, creo, para todos nosotros. Así que no voy a entrar en detalles, solamente quiero que leamos primero el verso 9 del capítulo 37. Voy a leerlo a favor de ustedes, pero ustedes me siguen ahí atentamente. Génesis 37, 9. Dice así: soñó, es decir, José, aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ahora, pregunto, hermanos, ¿quién le dio este sueño a José? Dios. Eso quiere decir que lo que vio José, ¿quién lo ilustró? Dios, no José. Así que eso del sol, de la luna y de las estrellas
lo configuró Dios para el entendimiento de José. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué Dios escogería el sol y la luna, dejemos las estrellas de lado, para darle un mensaje a José y a su familia? El verso 10 dice así: y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, lo que quiere decir que entendió el mensaje. Le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos? Y ahora miren el orden en que este padre interpreta el sueño. Interesante. Dice: ¿acaso vendremos yo primero y luego tu madre? Y en el sueño José mencionó primero sol y luego la luna. ¿Correcto? Así que Jacob entendió que en el sueño, ¿él quién era? El sol, y entendió que su esposa era la luna. Qué interesante que haya sido Dios el que haya comparado al hombre con el sol y no con la luna, y que haya comparado a la mujer no con el sol, sino con la luna. Dios, no José, no Jacob, Dios, porque Él fue el que dio el sueño. Sabemos que, por lo menos en lo que la historia nos ha dicho, que el piropo más antiguo que se han dado un hombre y una mujer es este. Es en el que el hombre le dice a su mujer: tú eres mi luna, y donde la mujer le dice a su esposo: tú eres mi sol. Es el piropo del que sabemos en la historia, es el más antiguo entre dos casados. Esposo diciéndole a la esposa: tú eres mi luna, y esposa diciéndole al esposo: tú eres mi sol. Pero ahora el punto es: ¿por qué Dios escogió esa ilustración? Ahora tenemos que pensar en algún aspecto del sol y de la luna, pero ustedes vieron allí en Génesis 1 que hay aspectos de similitud, ¿cierto? Pero que también hay aspectos diferenciales. Por ejemplo, uno es mayor, otro es menor, y así los hizo Dios, y Él mismo quiso representar al hombre con el sol y a la mujer con la luna. Juntas son lumbreras, pero hay una razón por la cual hay una lumbrera mayor y otra menor. A nivel de ciencia, ¿cuál sería esa razón? En cuanto a lumbreras, el sol ilumina más, pero hay una razón por la cual lo hace. Todos aquí sabemos, sé que lo sabemos, que el sol tiene luz propia. La luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. Muy interesante. Sol, luz propia. Luna refleja la luz del sol, ¿correcto? Y yo entiendo, hermanos, que esta es la razón por la cual hay una lumbrera mayor y una menor. Es cierto que el sol alumbra más y la luna menos, pero esa no es la razón de fondo. La razón de fondo es que el sol tiene luz propia. Así la hizo Dios, y la luna refleja la luz del sol, no refleja una luz propia. Es interesante que el sol siempre ha sido en las Escrituras un símbolo para el hombre, no para la mujer. Si ustedes miran, por ejemplo, el Salmo 19, un salmo muy conocido, vayan conmigo al Salmo 19. Salmo 19. Leamos, por ejemplo, desde el versículo 4. Voy a leer a favor de ustedes. Dice así el Salmo 19, 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y noten el 5, y como esposo que sale de su tálamo,
se alegra cual gigante para correr el camino. Interesante, ¿no? Podríamos mencionar otros pasajes, pero estos son suficientes para lo que quiero que mencionemos en esta tarde. De hecho, ustedes saben, por lo menos aquí en Latinoamérica, que el sol es una insignia militar para los generales. El sol ha significado en la historia autoridad, gobierno, poder. Es un símbolo que históricamente ha comunicado estas ideas de gobierno y de autoridad. Por eso lo adecuado es que Dios, en el sueño a José, mostrara que Jacob era no la luna, sino el sol, porque él era el poder, la autoridad y el gobernador de su casa, pero su mujer, la luna, que también es una lumbrera, que también tiene un señorío, pero menor, en la noche, no en el día. Ahora, consideren conmigo 1 Corintios capítulo 11. Primera a los Corintios capítulo 11. ¿Estamos allí? Bueno, ubiquémonos en el versículo 7. Primera a los Corintios 11, 7. Miren lo que dice Pablo acá. Leo a favor de ustedes. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, y lo que me interesa es lo que sigue, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Traten por favor de unir estas dos ideas. ¿Cómo así la mujer no es la imagen de Dios? Es decir, este texto dice que el varón es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria de ¿quién? Claro que la mujer fue hecha imagen y semejanza de Dios, por supuesto, pero la casada es llamada a reflejar esa imagen reflejando a su marido. ¿Lo notamos? Ella es imagen de su varón, mientras que el hombre es en el hogar la imagen de ¿quién? De Dios, como un sol que alumbra con luz propia. Y la mujer lo que hace es reflejar la luz de su varón, porque finalmente la luz de su varón es la de Dios, hablando de un hogar de creyentes. Hermanos, ¿estamos viendo el punto de la analogía? ¿Sí estamos viendo el punto de la analogía? Muy bien. Entonces, esto es un reflejo de la relación Cristo-Iglesia. Y qué preciosa ilustración, porque ustedes sabrán que también Cristo es, en las Escrituras, llamado el sol, ¿cierto? Se le ha llamado a Cristo el sol de justicia. Es un esposo, ¿correcto? Y la iglesia, su esposa, entonces debe ser quien refleje la luz de su esposo, es decir, una luna. Eso quiere decir que la iglesia no alumbra con luz propia, ¿o sí? No tiene luz propia. Todo lo que la iglesia en este mundo es y refleja, ¿le viene de quién? De su sol de justicia, de Cristo, quien es el sol de justicia. Así que, qué preciosa ilustración nos ha dejado el Señor dentro de muchas otras, la del sol y la luna, para entender cómo es un matrimonio cristiano en este mundo, en donde el sol debe ser el hombre, la luna debe ser la mujer, y donde el hombre debe brillar como un sol, no menos que un sol, y donde mujer debe brillar con luz prestada y reflejar esa luz prestada. Así que quisiera hacer algunas aplicaciones prácticas de esto en estos breves minutos, hermanos, y comencemos pensando en Cristo y la iglesia. Cristo, como el sol de justicia, brilla con luz propia de su divinidad. ¿Estamos de acuerdo? Cristo tiene la luz propia de su gloria divina y le otorga luz, porque Él es el sol, recuerden,
le otorga luz a su esposa, que es la iglesia, para que ésta, o sea, la iglesia, no tenga que fabricar su propia luz, sino que refleje la que se le presta en este mundo, como una luna fiel de Cristo. Así que, hermanos esposos, así como Cristo habló a los esposos, como esposos tenemos que estar brillando en nuestros hogares con la luz de Cristo, para que nuestras esposas no tengan que fabricar su propia luz, porque no fueron diseñadas para eso. Esposos, tengamos en cuenta eso, nuestras esposas no tienen luz propia. Toda la luz hermosa que ellas van a reflejar la tenemos que dar los soles, ¿correcto? Nosotros. No fueron diseñadas para emanar luz propia. Voy a dar algunos ejemplos para entender esto. Miren, cuando un esposo en un hogar, como el sol de su hogar, cuando un esposo, nosotros como soles de nuestro hogar, dejamos de brillar con enseñanza, cuando dejamos de brillar con dirección sabia, cuando dejamos de brillar con guía clara, entonces estamos empujando a nuestras esposas a que ellas fabriquen su propia luz. La empujamos a ser la que enseñe, la que direccione, la que guíe, cuando no brillamos como soles. Se supone que ellas reflejan nuestra luz, pues tenemos que brillar. Y no lo va a hacer correctamente. Nuestras esposas no lo van a hacer correctamente porque no fueron diseñadas para dar luz, sino para reflejar luz, que es diferente, hermanos. Cuando como esposos dejamos de, como el sol de nuestros hogares, dejamos de irradiar voz, dejamos de irradiar la voz de mando, voz que provee el camino, voz que instruye, voz que da respuestas, que consuela, que levanta. Cuando dejamos como soles de nuestro hogar de irradiar esa voz, entonces empujamos a nuestras esposas a fabricar su propia luz y a ser ellas las que hablan. Por eso, hermanos, un esposo que no habla forma a una mujer que habla. Un esposo que habla forma a una mujer que habla lo suficiente y lo adecuado. Por eso, hermanos, en la relación Cristo-Iglesia, ¿quién es el que habla? Cristo. En la relación Cristo-Iglesia, el que habla es Cristo, es el sol. Y la esposa, ¿qué es lo que hace? La iglesia repite lo que Cristo ha dicho, lo refleja. Habla, sí, hablamos, la iglesia habla en el mundo, pero ¿en los términos de quién? De esposo, el sol. Y como iglesia hablamos lo suficiente, lo adecuado, nos dedicamos a repetir, se supone, lo que dice esposo, nuestro sol. Repetimos, hablamos en sus términos, pero no nos pasamos de ahí. Si hablamos más de la cuenta como iglesia, ¿a quién deshonramos? A nuestro esposo. Hermanos, esta es la manera en que la iglesia, o sea, la luna en el mundo, refleja la luz de Cristo, el sol, en este mundo. Y así debemos hacerlo en nuestros hogares también. Pensemos en otro asunto también. Miren, en el mundo la iglesia no es llamada a representarse a sí misma, ¿o sí? La iglesia no va por aquí y allí representándose a sí misma, no va en su propio nombre. Es claro que la iglesia en el mundo va en nombre de ¿quién? De su esposo, de Cristo, su sol.
De hecho, la iglesia en el mundo está para morir a ella misma, representar a otro, representar la luz de Cristo. Así, hermanas esposas, ahora hablo a ustedes, hermanas esposas. Así ustedes en su hogar deben reflejar la dirección de sus soles, de sus esposos, sus exhortaciones, su afecto. Ustedes no se representan a sí mismas, ante los ojos de sus hijos no se representan a sí mismas, ante los ojos de sus vecinos no se representan a sí mismas. Ustedes son el reflejo de lo que su sol ha irradiado en su vida. Y hermanos, debido a que la luz con que ustedes brillan en sus hogares no es suya, es prestada. ¿Es la de quién? La de sus esposos. Es prestada. La de sus soles. No intenten, hermanas, fabricar su propia luz. No lo intenten. No intenten ser pequeños solecitos. Son lunas y es un privilegio ser luna, porque si Dios lo hizo así, así debe ser. Es un gran privilegio. No intenten ser pequeños soles en vez de ser una gran luna en su hogar. Por ejemplo, tal vez hermana casada, si no está contenta con el liderazgo y la provisión de guía y dirección que está recibiendo a través de su sol, de su esposo, debe preguntarse si tal vez no es que está aspirando a ser un solecito. De lo contrario, debería estar satisfecha y contenta con la luz que su esposo como creyente, o incluso, si no lo fuera, está dando por la providencia de Dios. Es un deseo peligroso cuando una luna quiere ser un sol. Puede traer mucho dolor y confusión al hogar. O supongamos que su hogar se encuentra en un tiempo de crisis económica. Quiero poner ejemplos. Vamos a suponer que su hogar, hermana casada, se encuentra en un tiempo de crisis financiera. Y vamos a suponer que su esposo, en medio de esa crisis, ha determinado que mientras dure esa situación, habrá que comer algo que a nadie en la casa le gusta. Vamos a suponer que está ocurriendo eso. Si el esposo dice, durante este tiempo de crisis vamos a comer esto, el sol ha brillado porque ha dado un mandato, una directriz. Todos deben estar bajo esa luz en el hogar. Pero vamos a suponer que cuando el sol sale de su casa, hijos empiezan a negociar con ustedes, esposas, y empiezan a decir, mamá, ¿cómo vamos a comer esto que papá dijo? No nos gusta, no queremos, hagamos algo, comamos algo diferente. Y cuando papá llegue le decimos que comimos lo que él dijo. Su respuesta en ese momento determinará con qué luz está brillando. Si usted es una luna, ¿qué responderá? Si usted es una luna, tal vez dirá, mis amores, el sol ha brillado. Lo que yo podría hacer es prepararles de manera exquisita para que les sea placentero comer lo que no nos gusta. Pero si usted quiere ser en el fondo de su corazón el sol de su hogar, usted dirá, bueno, vamos a negociar aquí entre nosotros. No vamos a hacer lo que papá dijo, pero por favor no le vayan a decir nada. Usted ha brillado como un sol, ha dañado a su familia, ha dañado la reputación de su sol, ha transgredido los límites que Dios le dio como luna. Usted no es un sol. Hermanos, son asuntos muy prácticos. Por último, quisiera que pensáramos en este hecho también. Cristo, como el sol de justicia, se está presentando a sí mismo
la esposa que Él quiere. Eso lo sabemos, ¿cierto? Efesios 5. Cristo se está presentando a sí mismo la esposa que Él quiere. ¿Cómo la quiere Él? Hermosa en santidad, ¿correcto? Por eso que está haciendo Cristo con su esposa como su sol. Está quitando manchas y arrugas y cosas semejantes a nivel de su espíritu. Él quiere una iglesia incorruptible, una esposa hermosa en santidad. Hermanos esposos, eso hace un sol en su hogar. Nosotros como esposos también tenemos que estar irradiando luz y calor a nuestras esposas con el conocimiento y la santidad de Dios, para que su fealdad espiritual, la de nuestras esposas, también que mengüe, y la belleza de la santidad de Cristo en ellas crezca. Nos interesa primeramente, hermanos, su hermosura espiritual. No descuidamos su belleza externa, pero nos interesa prioritariamente su belleza espiritual, su santidad. Nos interesa la santidad de nuestras esposas. Nos interesa su decoro interno antes que el decoro externo. Por eso, hermanos, cuando nos quejamos, esposos, cuando nos quejamos de los defectos de nuestras esposas, nos estamos quejando de nuestra falta de liderazgo, porque no hemos podido quitar manchas y arrugas, cosa que hace un sol. Es responsabilidad del sol, como Cristo, como sol de justicia, está haciendo con su esposa, quitarle manchas y arrugas. Nos quejamos de nuestras esposas, nos quejamos de nuestro liderazgo, ya que hemos fracasado en quitarles manchas y arrugas y cosas semejantes. Por esta razón, hermanos, un verdadero sol en un hogar llega a su casa cansado, sí, de una ardua jornada laboral, llega fatigado, pero en lugar de buscar su propio descanso o de prender el televisor, seguirá brillando. Tomará el tiempo para escuchar a su esposa, instruirla y determinar si hay algo en que ella necesite ser corregida, instruida, animada, si hay alguna arruga o mancha que deba ser quitada. Tal vez, hermano, pongo un ejemplo, usted se enteró que su esposa hizo un comentario imprudente con alguien, y usted llega y se entera. Usted no prende el televisor o no se va a dar gusto a sí mismo. Usted se toma esto en serio, se sienta a discutir con su mujer, con su esposa, porque usted es el sol, tiene que irradiar, tiene que escuchar, y sabe que su esposa no hizo bien, que no fue prudente al hablar. Entonces usted se toma el tiempo de entender qué pasó. Tal vez quiere tomar algunos días para enseñarle a su esposa cómo hablar con prudencia, pero usted va a quitar esa arruga, esa mancha, porque quiere una esposa hermosa para usted. La esposa que usted tiene es la que usted ha formado. Por eso cuando usted se queja de ella, se queja de usted, hermano varón casado. Pero esposa, hermana, amiga, debido a que la luz que brilla en sus hogares es luz prestada, no es la suya, es la luz de sus esposos, una vez más, por favor, no intenten fabricar su propia luz. No quieran ser pequeños soles. Mire, hermana casada, tal vez usted a veces se siente enojada o frustrada por alguna exhortación fuerte que su esposo le hace. Una exhortación piadosa que su esposo le hace para quitar una arruga o una mancha de su corazón. Y usted tal vez se ve tentada a vengarse de su esposo. Se ve tentada a desquitarse de él de alguna manera sutil, o ignorar a su esposo debido a su orgullo herido de mujer. Piense, hermana, en lo horrible que se vería que la iglesia, cada vez que Cristo la confronta y le habla duro, la iglesia terminara
ofendida y alejándose de Cristo. Se ve horrible, ¿verdad? Así se vería si usted tomara la misma actitud frente a una exhortación de su esposo, que la ama. Recuerde que su esposo es el sol, que usted es la luna. Él quiere brillar de una manera. Confíe en que lo está haciendo bien, que está siendo dirigido por el Señor, y refleje lo que su esposo le da, aun cuando sean exhortaciones fuertes. Recuerde que su esposo es el sol y parte de su responsabilidad es quitar su mancha y su arruga. Bien, hemos llegado a la conclusión final. Quiero que se lleven en mente, hermanos, casados, amigos, que el Señor ha comparado, amado esposo, su vida como la de un sol en un hogar. No sea menos que un sol, no sea una luna, por favor. Usted no está para reflejar a su esposa, usted está para brillar sobre su esposa. Hermana, que el Señor le comparó a usted como una luna. Usted no está para brillar en su hogar con luz propia. Tiene el privilegio de reflejar lo que su esposo le da. Así funcionan los hogares en este mundo, instituidos por Dios. No queramos transgredir su orden. Y las cosas van a funcionar pese a los desafíos del día a día. Ahora, lo que he dicho en este breve tiempo aplica especialmente a hogares en los que los dos cónyuges son creyentes y han caminado lo suficiente en Cristo como para aceptar estas instrucciones. Sin embargo, no desconozco, hermanos y amigos, no desconozco que hay casos excepcionales en los que un hogar podría estar constituido por un esposo incrédulo y una esposa creyente. O de pronto donde juntos son creyentes, pero tal vez él es un neófito y ella ya tiene años en Cristo, o viceversa, o donde tal vez el hombre está incapacitado física o mentalmente para ejercer como un verdadero sol. Sé que esos son casos excepcionales y lo que he dicho hoy no contempla los casos excepcionales. Pero sí quisiera animarles a que reconozcan que hay un diseño de Dios. Y si aún hay aquí parejas, cónyuges que no conocen del Señor, necesitan profundizar por qué Dios quiso comparar al hombre con un sol y a la mujer con una luna, y preguntarse si está cumpliendo en este mundo el diseño de Dios. Y si no, lo primero que necesita es, amigo que está aquí presente, conocer a Cristo. Él le dará sabiduría para que usted no muera eternamente y como casado, cómo ser un buen esposo o una buena esposa. Pero hermano y hermana en Cristo, les animo a que si de alguna manera en su hogar el sol no ha sido el sol o la luna no ha sido la luna, posiciónense en donde Dios quiere que estén y verán, hermanos, victoria en el Espíritu, pese a los desafíos del día a día. Ánimo en el Señor, hermanos. Oremos. Padre, estamos agradecidos porque en tu palabra hallamos consuelo, directriz. Tú irradias sobre nuestras vidas de tu luz y calor, de sabiduría, Señor, y discernimiento. Gracias. Por eso rogamos que nos conceda seguir siendo sabios en nuestros hogares y que si aquí hay personas que aún no te conocen, les conceda, Señor, entender, les conceda, Señor, vivir de tal manera que sean parte de tu pueblo, de la esposa de tu Hijo. Concede esa gracia, Señor, sobre los que la necesitan y también sobre nosotros y nuestros hogares, de los que somos de tu pueblo, Señor, para que podamos en este mundo reflejar lo que tú has instituido, el hogar tal y como lo has diseñado. Eres bueno, te damos gracias en Cristo. Amén.